Bienvenidos a este nuevo directo, ya estamos en Twitch y vamos a comentar hoy pues las últimas noticias sobre el gobierno de coalición, ¿no? Que ha habido algunas que han tensionado, ¿no? La relación entre PSOE y Unidas Podemos, y luego vamos a comparar la experiencia de las coaliciones en el continente europeo y sobre todo en esos países parlamentarios. Esto es Politics, terminado en X, y comenzamos. Bueno, pues ya estamos en directo. Buenas a todos lo primero. Y el único suscriptor que está aquí, ¿nos puede comentar antes de todo qué tal se nos escucha? Saludar también vosotros para que os A escuche. ver. Buenas, ¿qué tal estáis? Alberto, Hola a saluda. todos. Habla. No. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo hola, un, dos, estamos? tres. Estoy un poco impactado. Eh, el único suscriptor. Ay, ay. Por ¿Qué favor, que nos no. puede decir? Hola. Hola, Jorge. ¿Me escuchas? Se escucha bien. Menos a... ¿Qué tal? No, pero lo estoy escuchando yo mismo y me parece que se está escuchando bien. A ver. Dejad unos segundos para que me escuche yo ahora a mí. Esto de fuera. Sí, se escucha bien, ¿eh? No sé por qué ahora no hay eco. Vale. Pero No, pero sobre porque todo, ¿sabes lo que solamente pasa? entre nosotros. Que cuando estamos en esta plantilla de charlas se nos escucha, por así Bien. decirlo, o en gran medida, bastante bien. Claro, lo complicado es cuando pone él un mapa, bueno, un gráfico. El de los gráficos, exacto. Vale, pues ya que se nos escucha bien, ¿no? Por lo que nos comentan, pues si queréis, empezamos por Jorge y nos comentas así de pasadas que, bueno, pues qué te parece esta coalición, o mejor dicho, si crees que puede tener un futuro a largo plazo, ¿no? Esta coalición Bueno, en España. lo iremos comentando a lo largo del directo, pero como podemos ver todos en las noticias, y además en portada, noticias en portada muchas veces son muy mediáticas. Este gobierno de coalición tiene muchos problemas que parece que siempre le van a llevar al abismo, pero yo creo que hay factores que van a hacer que este gobierno dure más, como puede ser los fondos europeos, porque ahora que el gobierno tiene la función de repartir muchísima cantidad de dinero y eso es ciertamente beneficioso a nivel político, pues yo creo que lo van a aprovechar, no sé si hasta el final de la legislatura, pero lo van a intentar aprovechar. Buen apunte. Alberto. Alberto, sácate, Bien, que se te vea un poco más, porfa. ah, Que es que se te ve media cara solo. Hombre, que los que se espectadores ve. te querrán ver bien. Es que si tengo la luz encendida y ya no puedo. No, pero echarte para atrás un poco. Es Ahí, tu cara, tu Para cara. atrás. a ver, Y un poco más ahí. A ver baja Atrás, para así. atrás, ponte recto, Ahí, recto. ahí, bien, bien, Ahí, mejor. ahí. espera. Sí, me estoy poniendo torcido sobre la mesa, pero a ver, es que no puedo hacer otra Vale, cosa. vale. No, Bueno, está bien ahora. Perfecto, perfecto. Ahí. ahora está bien. No, pues eso que comentaba, si puedo coincidir con Jorge, hombre, en que sí es cierto que hay que tener en cuenta, pues, decir, que las dificultades, ¿no? Que se esperaba que iba a tener pues, la formación por primera vez en esta etapa democrática de un gobierno de coalición, aunque yo considero que gran parte pues, de las tensiones que se han podido generar pues, son más bien parte de, no voy a decir un teatrillo, pero sí como alentadas o en cierta medida magnificadas pues para decir, como parte del juego político. No creo que haya habido ningún momento hasta la fecha en que realmente este gobierno de coalición haya estado en peligro, porque como bien ha dicho Jorge, precisamente los fondos europeos van a funcionar más bien como un elemento de cohesión hacia el gobierno y que realmente en estos momentos pues no hay, es decir, no es tanto que haya ahora mismo cohesión entre los socios parlamentarios, entre los socios de gobierno, sino que no hay una mayoría alternativa clara ahora mismo con las fuerzas en el Parlamento que hay. Claro, con esta, claro, en esta correlación de fuerzas no hay, ¿no? Eso es. Bueno, antes de nada metí el Real Madrid del 1-1, así que bueno. Por Hostia, pues sí que se ha contenido Alberto, ¿eh? Joder, Es que, macho. es que el problema es que lo estoy viendo como por pirata, entonces todavía no lo he visto. Hostia. No me ha llegado todavía, pero me Nah, yo llegará. Oscar más, Bueno, Oscar se ha aquí en contenido más aún. Atlético,
Un Atlético que tampoco es tan fiel, pero Un Atlético de boquilla. No, bueno, pero sí es verdad que le toca el corazoncito. Bueno, y Oscar, que este sí que es más atlético que yo. ¿Qué no puedes comentar del estado de la coalición? Vaya momento, vaya momento. Macho, es que te ha tocado, macho, en el peor momento, macho. Para hablar. Bueno, pues a ver, como ha dicho antes Alberto, es la primera vez que hay un gobierno de coalición en nuestro país y no estamos acostumbrados a que haya tantas tensiones en los gobiernos. Pero realmente yo estoy de acuerdo con las palabras de Pablo Iglesias en las que dice que es normal que haya tensiones porque son distintas fuerzas políticas y muchas veces colisionan las ideas de unas y de otros. Es lógico, pero lo que hay que hacer es que se quede en el Consejo de Ministros, que no vaya más, que es lo que parece que está pasando ahora con los últimos rifirrafes, como veremos, que no se está dejando solo en el Consejo de Ministros, sino que se está extrapolando a... Exteriorizando. Sí. Claro, bueno, eso también es verdad que muchas veces a lo mejor para la ciudadanía le vendría mejor que no supiese estos roces, ¿no? Que se quedasen, como tú dices, en el Consejo de Ministros y cualquier debate que estuviese dentro, ¿no? Para que la imagen que se le diese a la ciudadanía no fuese de disensiones, divisiones constantes. Y Bueno, precisamente, sí, espera, un apunte respecto a eso es que me parece muy acertado por parte de Oscar, porque es que además tenemos en el gobierno un partido que en sí mismo ya tiene suficientes disensiones internas que además nunca han sabido sobrellevar. eh, lle- sobrellevar de forma interna. Siempre las han llevado al exterior con votaciones, todo muy democrático. Yo creo que Podemos ya se ha dado cuenta de que es mejor llevarlo todo al interior. Y desde la primera legislatura, en las primeras negociaciones con el PSOE a estas últimas, se nota que ha sido un Pablo Iglesias completamente diferente, que lo ha querido llevar mucho más al interior. Pero aún así se ve como mucho que estas tensiones se llevan a los medios, yo creo que también para remarcar sus posiciones ideológicas. Pero Sí, son buenos apuntes los que hacéis los tres. Y bueno, para comenzar, pues vamos a repasar algunas tensiones o algunas noticias, ¿no? Que han salido, pues eso, hace poco o hace mucho, ¿no? Pues dependiendo. Espera, a ver si se... Darme un minuto. A ver, ahora no se ve. Vamos, pues pero... Esperar. Pues si me permites hacer un apunte Ah, sí, de ya está. momento, creo que el directo ya se escucha bien, Raúl, Sí. porque antes en Skype hacías como el directo de tu pantalla y se grababa dos veces. Era por eso, yo creo. ¿Tú crees? Yo creo Sí, porque... Yo creo que era por... Bueno, luego lo comentamos. Vamos, luego lo... Benzema. Rodrios, creo que no es aquí el canal. Y ya no solo ya no solo porque aquí no es fútbol, sino porque aquí también hay atléticos. Bueno, empezamos con la primera noticia. Os quiero, chavales. Es que vamos, ahora que está... Y era mano, bueno. Eh, Hombre, es que era una mano de... Es que bueno, vaya día para hacer un partido, macho. sí, Sí. vaya día. El directo no se podía aplazar, pero el partido fue... Exacto. Bueno, sí, dale, dale. Bueno, la primera noticia que podemos comentar es la ley de los alquileres, la ley de la vivienda, ¿no? Que hace, pues eso, 2 semanas, pues el ministro Ábalos comentó, ¿no? Que al final no se iban a regular los alquileres, puesto que, pues creía, ¿no? Que los alquileres también eran bienes de mercado, ¿no? Y demás, y creía que lo más coherente era una no regulación, ¿no? De esto sabe mejor Alberto, sobre todo porque el otro día hizo un hilo en Twitter, que ya de paso nos podéis seguir, que estamos súper activos y comentando no solo la actualidad política aquí en España, sino también en el mundo, ¿no? Y también, pues eso, nos gustan los gráficos y los mapas, ¿no? Todo politológico, cuanto menos. Y Alberto, si quieres, pues nos puedes comentar un poco cómo es esto. Uy. Espera. Hombre, ¿Alberto? A ver. Bueno. estoy. Sí, Digo, pero igual, vamos, es yo que se ha también. ido las cámaras, no sé. Uy. Se Joder. ha ido un poco. A ver. Sí, se ha ido ahí todo. Sí, Bueno, como bueno. todavía estoy con el partido del móvil, no estoy viendo el Twitch, entonces no sé. Yo estoy Sí, viendo sí, el Skype y de momento no puedo ver las. Bueno, A a ver. ver, perdonadnos, es Sí, que, joder, es normal, Raúl. el tema de las cámaras y todas estas cosas. Bueno, Alberto,
¿Nos puedes comentar un poquito el estado o bueno, un poquito cómo se ha llegado a esto? Bien, pues para tratar el tema de la vivienda ha sido un tema pues considerado prioritario, ¿no? Se supone, por los dos socios de la coalición, pues tenemos que remontarnos al acuerdo de coalición que firmaron estos dos partidos y toda vez pues que se habían celebrado las elecciones generales del 10 de noviembre. Y este acuerdo, sí, progresista entre las dos fuerzas, pues uno de los objetivos prioritarios que se marcaba para tratar en esta legislatura a la mayor brevedad era regular el tema de la vivienda, pues ambos partidos consideraban que en los últimos años y una de las causas por las que había aumentado el número de trabajadores pobres y había empeorado las condiciones de vida de las clases más bajas era un acceso a la vivienda cada vez más complicado, ¿no? Y sobre todo pues redundaban en el tema de la subida del precio de los alquileres y centraban su atención en la propiedad, ¿no? Es decir, en que una gran proporción de estas viviendas pues estaban en manos de fondos buitre, los cuales alteraban sustancialmente, es decir, alzando los precios de mercado a su antojo, ¿no? Entonces, pues el punto del acuerdo se refería a regular los alquileres, y no viene estrictamente controlando precios, pero sí dejando caer una intervención gubernamental de algún modo Ujú. para regular este tema. Entonces, claro, en el momento en que se forma gobierno, pasaron unos meses, ¿no? Entre que pero claro, hacia los 2 meses estalló la pandemia, pasó, es decir, todo lo que es la iniciativa legislativa pasó a un segundo plano, ¿no? Por el tema Claro, de la COVID. había prioridades en ese tiempo. Había obviamente pues, unas prioridades, ¿no? Pues, de confinamientos y tal. Y una vez que no se estabilizaba la pandemia, pero sí que más o menos se ha empezado ya, pues los gobiernos nacional, local, empezaron a tomar medidas, pues los dirigentes de Podemos pues empezaron ¿no? El famoso comentario de pacta sunt servanda, ¿no? Creo que, bueno, es Ah, un sí. latinismo que dijo Pablo Iglesias de que lo pactado pues había que cumplirlo, y refiriéndose hacia su socio pues de cumplir Las este líneas tema, y el arquitectónicas. PSOE, exactamente. Entonces, pues el PSOE lleva pues bastante tiempo siendo reacio a cumplir esta parte del acuerdo, y esto pues se ha visto refrendado en las declaraciones, como he dicho antes, del ministro Ábalos, pues que, claro, de que, es decir, una frase pues ciertamente analizable, ¿no? Que es un derecho, pero al mismo tiempo es un bien de mercado, ¿no? Que, es decir, yo creo que refleja, podéis estar de acuerdo conmigo, muy bien las dos almas del PSOE, ¿no? Es decir, politológicamente, ¿no? Es decir, como vendiéndose, es decir, por la mañana soy izquierda obrera clásica y por otro lado, pues dejo las cosas como están, ¿no? Sí, bueno, es el estado actual de la socialdemocracia europea, ¿no? Desde los años 90, ¿no? Que al final, pues eso, han utilizado, ¿no? O se han basado en otras ideas, ¿no? Que ya no solo son en la socialdemocracia clásica, ¿no? Eso Para ir es. hacia el socioliberalismo, ¿no? Y otras ideas. Para ensanchar la base electoral y tal. Entonces, pues lo único que decir, las líneas en las que se pronunció el ministro, pues se orientó más bien no tanto por poner cota a los precios, sino por incentivos fiscales y medidas de este tipo, ¿no? Entonces, pues eso de nuevo soliviantó a los dirigentes de Podemos y veremos al final cuál de los socios se impone en este sentido. Claro, porque la última noticia la has comentado, ¿no? Lo de la ley de los desahucios, ¿no? ¿No? Ah, bueno, sí, sí, y precisamente sí. No, sí, no lo recuerdo en este momento. Y No, no pasa nada. el tuit que cerraba Hilo, precisamente, fue un adelanto del periodista Fernando Valls de la información, que comentaba que habían llegado tras una larga reunión el miércoles, juraría que fue, entre los socios para un acuerdo de mínimos, ¿no? Un principio de acuerdo para, juraría que era para prohibir los desahucios a personas vulnerables. Es hasta ahora lo que habían encontrado. Pero el quid de la cuestión, que seguía siendo el tema de poner cota a los precios de los alquileres, de momento no ha habido ningún tipo de acuerdo. Y hasta ahí es el punto en el que estamos. Claro, es que al final el tema de los alquileres está siendo una de las tensiones más importantes y sí es verdad que lo de la firma, ¿no? Que hicieron los dos, ¿no? En los presupuestos, en el acuerdo de coalición, ¿no? Pues bueno, a lo mejor tiene luego su aquel, ¿no? Que al final a lo mejor se ha de cumplir, ¿no? Pero bueno, por ahora la posición última que hay es que no hay un acuerdo, aunque, como ya has comentado y has remarcado, había un acuerdo de coalición que
pedía, ¿no?, en un futuro la regulación de los alquileres. Y bueno, la siguiente noticia que podemos comentar y que también ha tensionado, ¿no?, que ha generado bastantes disensiones, es la ley trans. La ley trans, ¿no?, que sobre todo ha creado como dos facciones, ¿no? La ley que propone en un principio Irene Montero, ¿no?, que se llama la ley trans, y por otro lado la que propone la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que se llama la ley LGTBI o la ley Cerolo, perdona, en referencia, ¿no?, al diputado madrileño Pedro Cerolo, ¿no?, que se murió, pues eso, falleció hace pues eso, unos 5 años, ¿no?, lamentablemente y tristemente. Pero bueno, eso no es nuestro tema, sino que ha generado, ¿no?, muchas tensiones este tema, ¿no?, porque por un lado Irene Montero lo que dice es que la autodeterminación de género no tiene que pasar por ¿cómo decirlo? No tiene que verlo los médicos, los psicólogos, no, sino que ya tú te puedes autodeterminar, ¿no?, en función tú te veas, ¿no?, como tú te veas. Y después está Carmen Calvo, que cree que, por su parte, pues cree que no, que esto no tiene muchas garantías, ¿cómo decirlo? Garantías, a ver si, Pues Pues, legales. legales, exacto, legales. no tiene garantías legales, y ella dice, ¿no?, pues que a lo mejor estos procesos burocráticos, ¿no?, en la autodeterminación de sexo tienen que ser más leves, pero sí es verdad que manteniendo, pues eso, los exámenes médicos, psicológicos y demás. Sí es verdad que aquí ninguno de los cuatro somos unos expertos en el tema queer y demás, ¿no? Pero Ujú. este es un poco el punto de las tensiones, ¿no? Si se me Y permite conectarlo, no sé si vas a añadir algo más, pero si se permite conectarlo con otra noticia, yo hallo en esta noticia como uno de los motivos principales por los que la delegación del gobierno, que es socialista, ha decidido cancelar las manifestaciones del 8M, porque, o sea, especulando un poco porque no encuentro mucho más razonamiento, sí que es verdad que ellos lo atribuyen al motivo sanitario, pero lo mismo esta noticia que ha sido muy sonada en estas semanas ha sido el causante o una de las razones de peso por el que el PSOE ha decidido cancelar las manifestaciones del 8M. Y que además este tema va a estar muy candente con el, con el Día de la Mujer, que es mañana mismo. O sea, podemos ver más noticias de estas perfectamente. sí, bueno, lo primero, buenas tardes, Charlitos. Ahora no sé, te has Hombre, conectado Charlitos. cuando estamos con las cámaras que vamos, que dan zumbidos. Sí, Macho, sí. es Para- que, macho, yo no sé cómo, pero hoy se están moviendo las cámaras y vamos, tampoco sabemos el por qué. Aparece grande, sí, sí. Se mueven así de una manera tan repentina que es que yo no te juro que no tengo ni idea Somos ya. grandes, Charlitos. No te Bueno, equivoques. pero. Bueno, que has metido lo de. Sí, el tuit Sí, ese. pero el Pues igual ha problema sido es eso. que, perdonadnos por la realización, pero es que no sabemos por qué esto se mueve, vamos, se mueven las cámaras así de forma repentina y da bastante rabia. Y sobre todo al realizador. Y bueno, ¿tenéis que comentar algo más de la ley de trans? Bueno, Veremos, bueno, ¿no? yo la verdad, obviamente, pues sobre feminismo, la verdad que no me puedo pronunciar porque no he leído mucho. Sí que he leído hoy un artículo, la verdad me ha parecido muy interesante y con el que estoy a favor, que os recomiendo que lo leáis, que es de Clara Serra, respecto al. Pero es decir, no es respecto a la ley trans, sino respecto a la ley de libertades Consentimiento sexual. sexuales que prepara el PSOE. Esa es, exactamente. Que sí, lo he querido leer y bueno, no es el tema de hoy, pero lo que me parece que está bastante. Sí, es otro posicionamiento dentro del feminismo que sí, me ha permitido, desde el escaso conocimiento que tengo del tema, pues poderme aproximarme. Y que yo creo que respecto a la ley trans, pues realmente una de las formas que han. Quiero decir, sí, como que los partidos han intentado, al menos en el marco legislativo, como pisotearse unos a otros, anunciando cada uno su propia ley y los avances que han, como que han ido sugiriendo, ¿no? Es decir, Claro, como una forma de competir en el seno del gobierno y ver, pues, al final, pues, decir, cuál de las dos se termina imponiendo, porque claro, si no, pues no sabemos claro, cuál esto de tú las dos, que si no se van a comentas aprobar las dos. también pasó hace un año, ¿no? Cuando también Irene Montero quería sacar antes del 8M de 2020, quería sacar la ley de esta del consentimiento, ¿no? Del no consentimiento, el Sí. no es no, pero bueno, llegó José Manuel Campos, el ministro de Justicia, y dijo que eso no tenía garantías, tal cual, y al final, un año después, seguimos aquí sin todavía una ley.
Bueno, y ahora nos comenta Charlitos, ¿no? Que sobre la ley trans, que es algo que la derecha está diciendo mucho, según Charlitos, que es que aumentaría la violencia de género con la ley trans. Yo la verdad no había escuchado esto antes, Ya, pero yo me tampoco. parece un argumento un poco, bueno, tiene que no es el cometido de esta ley. Si, vamos, esto no va así más ley, más violencia de género o menos. Esto va en otro sentido, vamos. Claro, no entiendo la conexión realmente que puede Claro. argumentar alguien de derecha respecto a esta ley, la verdad. O sea, no me A sé. ver, también Eh, iba a decir una cosa, un apunte, sí. que sobre todo para hablar de las tensiones que hay en el gobierno sobre esto, cabe recordar que al principio de cuando se formó el gobierno de coalición también hubo cierta tensión entre Carmen Calvo y Montero, también por lo de la ley del sí es sí y el no es no. Y pues podemos ver cómo, porque podemos ver la figura de Carmen Calvo dentro del PSOE, que quiere acaparar también el apartado feminista, siempre está apelando que el PSOE es quien ha liderado el movimiento feminista en España y todo eso. Y aún así, aunque no tienen ese ministerio, Carmen Calvo quiere estar por encima de Irene Montero. Vamos, es de mi punto de vista. Sí, Y sí, 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 siempre, bueno, sí, sí, es que estoy. hasta que llegó, hasta el acuerdo este de coalición, Carmen Calvo era la ministra de Igualdad. Y al final, pues sí es verdad que la jerarquía que tiene en el gobierno y en el PSOE es bastante grande Notoria. y notoria, No, exacto. y de hecho, pues es lo que dice Oscar, ¿no? Es decir, que en la teoría ha perdido esa competencia, pero que en la práctica es como si la siguiera ejerciendo realmente, porque sigue impulsando medidas legislativas del mismo ámbito, compitiendo contra quien la ostenta. Sí, y bueno, la siguiente cuestión es sobre el tema de Pablo Hasél, ¿no? Que, pues, por ejemplo, no, en el seno del PSOE no había gustado mucho el tema de los tuits de Chenique, que vimos el otro día, el viernes creo que fue, el jueves, que la audiencia, o no sé cuál, La fiscalía que ha pedido que lo investiguen. que le han Sí, pedido sí. que la investiguen, la verdad no, yo creo que eso no tiene mucho recorrido, pero bueno, eh, esto, vamos, pues eso ha generado un poquito también de tensiones, ¿no? Por las críticas que hacía Pablo Echenique a las cargas policiales, ¿no? Y sobre todo, pues ha generado también un poquito de resquemor, pues en gente como Marlaska o Margarita Robles. Y bueno, esto pues está teniendo también ¿cómo decirlo? Mucho recorrido. ¿Podéis comentar algo? No, Si No, queréis vosotros. no, no. yo es que es un tema polémico, entonces respecto a Pablo Hasél, nos podríamos tirar hablando ahora si no. sí, No, Sí, no, aquí sí es verdad que no somos equidistante, pero sí es verdad que el tema no es hablar sobre temas que, más claro, del apartado del derecho. Nosotros somos más politólogos. Por Como conectarlo con aquí un dice punto Charlitos. más, exactamente. Como, por conectarlo con un punto más, quizás, bueno, Pablo Iglesias, respecto a esto, es que me he tenido que ir un momento, entonces no sé si has mencionado lo de la normalidad democrática. Mira, mira, está que- aquí, está aquí, Ah, está aquí. precisamente, pues mira, claro, te doy paso, te introduzco esta noticia, Raúl. Adelante. No. Esto introducela tú. Bueno, pues precisamente pues ha habido disensiones dentro del gobierno de coalición por diferentes puntos de vista sobre la calidad democrática que tiene España. Según Pablo Iglesias, no existe una plena normalidad democrática por casos como lo de Hasél y, y precisamente pues desde el PSOE, además fue precisamente en el mismo pleno en el que Pedro Sánchez sí dijo que había una normalidad democrática y luego Pablo Iglesias dijo que no. Bueno, pues tienen puntos de vista diferentes que chocan, además pues ha saltado a todos los medios. Yo creo que, bueno, por pero que ejemplo, lo de la normalidad democrática o la normalidad, ya no estamos escuchándolo, ¿no? Es decir, esto se hizo, esta polémica se hizo con cuando las elecciones del 14F, ¿no? Cuando fue la campaña electoral, ¿no? Con lo de la normalidad democrática, que iba, pues sobre todo en ese sentido, iba con lo de los de los políticos catalanes, los políticos catalanes que están en la cárcel. Y bueno, pues eso lo comentó, vamos, estuvo comentando lo de la normalidad democrática.
Y bueno, pues yo creo que ya no tiene mucho recorrido, era un tema muy que se hacía en la campaña. Sí es verdad que, por ejemplo, en el entorno de En Común Podem, como ya hemos comentado, estas intervenciones de Pablo Iglesias no sentaron muy bien, porque ellos tenían otra agenda que no iba tanto con la polémica, sino en hablar, poner en agenda, ¿no? Temas sociales, que es sobre todo donde ellos tienen más poder, más fuerza, más conocimiento. Y bueno, pues ahora lo de la normalidad democrática sí es verdad que no está teniendo mucho recorrido. Aquí está poniendo algunas cosas, Charlitos, que no he visto. ¿Hay normalidad democrática en España? Pues bueno, no. Bueno, eh, Normalidad podemos, democrática hay democracia, ¿no? Y eso es lo que podemos llegar a la conclusión. podemos Algunos pues, referenciar ciertos índices sobre calidad democráticas en los que España se encuentra en bastante buena posición. De las 20 Obviamente, democracias plenas del mundo, ¿vale? sí, sí, sí. O sea, obviamente yo creo que hay muchas cosas por mejorar. La calidad de la justicia, en la que no muchos españoles piensan que es independiente, más de un 50% piensa que no es independiente, pues son cosas que nos faltan por mejorar, pero atendiendo a estos índices, en España hay cierta calidad democrática. sí, la verdad que sí. Mira, Hombre, voy a referenciar un tuit que escribió ayer el politólogo Ignacio Molina, que dice, el pensamiento político español se divide entre quienes A, creen que somos una democracia europea occidental más, con sus problemas y deficiencia. B, creen que lo somos, pero solo cuando gobiernan ellos. Y C, creen que no lo somos ni siquiera cuando gobiernan ellos. Esto la verdad, bueno, ya o luego os pongo el tweet bueno, pues aquí los comentarios y demás, pero la verdad te hace pensar, reflexionar. Y Para bueno, eso estamos aquí, por eso estamos para aquí, sí. reflexionar. para la reflexión. A la reflexión, sí. Otro de los temas candentes, como no, es la relación entre los diputados, pero mejor dicho, los ministros de Podemos, Unidas Podemos y el Ministerio de Economía, el Ministerio de Nadia Calviño, ¿no? Porque la verdad es que ahí sí que, bueno, las disensiones, las diferencias son muy, muy, muy claras. Y bueno, lo podemos ver con el tema de las ayudas directas a empresas, ¿no? Que proponía Podemos y que ya Nadia Calviño ha echado el freno, ¿no? A ese tema, pero también lo podemos ver, pues, a lo mejor con políticas más expansivas que son propugnadas por Podemos y unas políticas más, ¿cómo decirlo? Es que no sé es que no quiero decir ningún adjetivo que pueda ser muy polémico, no sé cómo encasillar las Hombre, políticas ella pues económicas son de Nadia políticas Calviño. austeras de control de gasto. Sí, sí, Bueno, son, Políticas de control de gasto, me auste- gusta. au- son austeras, sí, sí, efectivamente. Y Hombre, otra, y realmente, si hacemos este directo es porque ha habido recientemente muchos tipos de tensiones diferentes, pero con quien se las han tenido realmente, incluso desde la etapa en que gobernaba Sánchez en solitario, era con Calviño. Si realmente es con quien viene arrastrando ese periodo de amistad tanto tiempo, ¿no? Es decir, más de 2 años y medio, ¿no? Claro, Porque y sobre todo con lo no, de los no, no, presupuestos no de han Montoro de encontrado ese día. acuerdo claro, no han encontrado acuerdo porque siempre unos preferían gastar más, ella menos, a y mí, si se me casi permite, siempre se ha impuesto ella. si Eso se me también hay que. permite, señalaría la figura de Calviño como la figura tecnocrática Sí, del gobierno, es lo más como claro que hay en tecnocracia sí, en el PSOE y en el gobierno, sí. sí. Y muchas veces, pues, Pedro Sánchez hace referencia a Nadia como un argumento de autoridad y tiene muchas cosas. O sea, es una figura realmente valiosa en el gobierno porque tiene muchas conexiones además con Europa. Y Claro. conectándola con la primera noticia, además salió el otro día, me parece, en las mañanas de la 1, como corrigiendo un poco a Ábalos diciendo que el problema de la vivienda viene por parte de la oferta, se necesitan más viviendas y lo que está haciendo el gobierno es impulsar programas que ya se están llevando a cabo para construcción de viviendas. Entonces me parece que la figura de Nadia es un poco para pues, tapar esos agujeros del gobierno. bueno, también hay, Agujeros según se vea, ¿no? claro, Sí, bueno, o sea, no sé, por lo menos el otro día salió en la tele como corrigiendo un poco las palabras de Ábalos, diciendo, bueno, nosotros mm, creemos que es un bien de mercado, pero bueno, estamos interviniendo, aumentando la oferta y pues interviniendo directamente con dinero público, así sin decirlo. sí. A ver, hay que saber que, vamos,
me parece que fue hace mucho, pero cabe recordar que cuando estuvimos confinados en un Consejo de Ministros, Nadia Calviño por la noche paró todo. No sé si acordáis, no me acuerdo de qué exactamente. Sí, yo creo que era lo de los presupuestos, no me acuerdo lo que era, no me acuerdo lo que era. Pero vamos, yo creo que una de las últimas... Sí, me cuenta. Se había llegado a un acuerdo en el Consejo de Ministros en el que no estaba Nadia Calviño ese día y por la noche hubo mucha polémica, sobre todo por la derecha, aplaudiendo el papel de Nadia Calviño en el gobierno, que echó marcha atrás. Creo que era... Es que no me acuerdo qué era. Sí, sé lo que estás diciendo, pero no caigo. Yo también, no caigo Bueno, mal. pero la última que ha echado marcha atrás es las ayudas directas a las empresas, ¿no? Que Sí, Pedro bueno, pero Sánchez... claro, pero no de una manera tan directa. Es que, es decir, tanto en esa como en otra ocasión ha dicho que dimito, es decir, ha amenazado con dimitir y entonces allá han calmado las aguas y se ha impuesto. Pero que sí que... Claro, y también ha tenido algún rifirrafe con Yolanda Díaz y demás. Bueno, pues es que aquí ya se comenta en el tuit, es que la relación Nadia Calviño Unidas Podemos, ya Ah, bueno, como ya sé. ministerio... Escucha, Óscar, igual fue cuando la reforma laboral, de derogar la Exacto. reforma laboral. Era eso, exacto. Era eso, ¿verdad? Es que me estoy Sí. acordando ahora. Era eso. Era cuando firmaron el famoso acuerdo con Bildu que se Sí, arrepintieron bueno, a pero las eso ya no era en el consultoras. confinamiento, sino era en julio era. Sí, bueno, Sí. es que es Bueno, una de las bueno, tensiones. pero que decir que el PSOE muchas veces Exacto. ha prometido y desprometido derogar la reforma laboral, entonces ya no sé a qué momento nos referimos, pero que es algo Sí. que se ha repetido muchas veces. Y bueno, el siguiente tema que tenemos aquí es el de la relación que ha habido entre el ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, ¿no? El José Luis Escrivá y los ministros de Podemos y sobre todo, por ejemplo, pues Pablo Iglesias. Y es, pues, por ejemplo, con el tema del cálculo de las pensiones, ¿no? Este pedía, ¿no? Que fuese un cálculo, en vez de 25, 10 años más, ¿no? De 35 años, ¿no? El cálculo de las A pensiones. 35 años, sí. Y bueno, Sí, que es también... claro, es una forma implícita al final de reducir las pensiones al final en largo plazo, porque él considera, bueno, desde mi punto de vista acertada, pues que al final en algún momento y este sistema es insostenible y obviamente pues desde la parte de Podemos pues consideran que no, que habría que aumentarlas ahora y más adelante. Bueno, A pues ver, también desde hay mi claro, punto de vista, yo estoy pues en desacuerdo, ¿me entiendes? Es decir, sí, es sí. que somos totalmente contrario. Yo creo que, vamos, es una barbaridad y sobre todo comentar esto, se lo dices, por ejemplo, a un camarero y demás, y es que, vamos, echa a las manos a la cabeza. Pero bueno, no es el tema aquí hablar de cómo calcular las pensiones y las pensiones en sí. Pero bueno, también porque no sabemos, realmente, no, pienso. tampoco. Lleva Si es unos que no, cálculos. En nosotros el pues próximo programa traemos a Rayo a que nos hable de la viabilidad del sistema de pensiones. Rayo, que Bueno, se vaya por, tú por, traes por a otro quien lado. quieras, Raúl. Nada, Mira, Rayo por otro lado. Rayo y Julen Boyain se pegan. No. No Pero sí, o queremos, sea, no a queremos nivel aquí económico, economistas. claro. Oye, Vale, bueno, economistas no. Y bueno, economistas. el siguiente tema, pues bueno, hemos comentado de la seguridad social, esto, la relación entre el ministro Escrivá, que por ejemplo también en Onda Cero, no sé en qué emisora fue, de radio comentó que él no había dicho unas palabras, que al final es que sí, que se vieron en la hemeroteca, que sí las había dicho, pero bueno, él se mostraba tajante de que no las Sí, había dicho, tal cual. fue Carlos Alsina, así que se le veía incluso sí, con la cara roja de que no sabía qué estaba diciendo. Sí, 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 que sí. recuerdo yo esa entrevista, vamos. Sí. Vale, y bueno, pues otro de los temas es, por ejemplo, el tema de república y monarquía, o monarquía y república, que por ejemplo actualmente se ha acentuado mucho más, ¿no? Con los temas del emérito e infantas, ¿no? Et al, ¿no? Porque es que ha sido muchos temas. Y bueno, pues al final esto también ha servido a Podemos para marcar un issue ownership, ¿no? Un asunto, un tema, ¿no? Con el que con el que el elector le pueda relacionar, ¿no? Que por ejemplo es el republicanismo, ¿no? Y que el PSOE en cambio se ha mostrado con una figura más formal, más de Estado, ¿no? Que es seguir siendo el promotor o seguir teniendo en cuenta a Felipe VI, al rey Felipe VI, como jefe de Estado. Y no pensar en un horizonte republicano, como comentaba Pablo Iglesias. Yo creo ¿Tenéis que que comentar algo? esto, sí, precisamente es uno de los puntos en los que se intenta diferenciar más Podemos, porque siempre se ha declarado como republicano, pero es ahora cuando estamos viendo como que está posicionando más contundentemente a favor de la República, también por las noticias que están saliendo del emérito.
Aunque también es verdad que se está intentando aprovechar de un clivaje que realmente nunca ha tenido mucha profundidad en España, que es monarquía-república. No lo tuvo durante la transición, en las primeras elecciones. Y bueno, quién sabe si más que un clivaje puede crear un tema de competición, o apropiarse ese tema de competición puede ser bueno para Podemos y ponerse así como actor principal de ese debate. Entonces puede ser interesante a nivel político para ellos. Claro, porque el PSOE, aunque muchas veces haya dicho que ellos son republicanos, sí es verdad que, o a lo mejor lo han dicho más algunas o ciertas figuras, pero luego la posición del partido siempre ha sido eh, de apoyar la monarquía. Entonces, pues veremos. Sí es verdad que, por ejemplo, el clivaje es que no ha tenido, bueno, es que este clivaje no ha tenido mucha importancia y yo sobre todo lo hablaría del franquismo sociológico, del que se vino y es que está tan presente todavía. Pero bueno, no es el tema tampoco hablar de franquismo sociológico. Estamos descartando muchos temas, pero que también son muy interesantes, pero es que no son politologías, es que tampoco son pues temas como la Bueno, sociología y demás. el franquismo sociológico también es un tema Sí, politológico, se puede debatir de dónde viene. Hombre, de ahí realmente se puede entender por la qué hay vivienda. tan... no, y también, bueno, eso Es que también, la sí, vivienda, es que parecen sí, los de ahí Balcanes. se puede intentar explicar por qué hay tan poquitos, que se pueden contar con los dedos de la mano, por qué hay tan pocos conservadores republicanos, realmente. Y ya no partidos, que no hay ninguno, sino personas, realmente. Entonces, mientras el espectro de la derecha sea monárquico, sí, aquí no hay debate sobre el modelo de Estado, es que es así. Y con el modelo de reforma constitucional actual, y más si el PSOE se mantiene pues en la posición que tiene más de Estado, más institucional, realmente, es decir, Podemos solamente lo puede utilizar pues, para mantener a los votantes que tiene como un asunto y como único partido que representa ese modelo de Estado, ¿no? El republicanismo, pues realmente no va a ir mucho más allá de eso. Sí, la verdad que no. Ujú. El siguiente, bueno, ya vamos a pasar, pues, bueno, ya hemos estado hablando de las noticias bueno, que han tensionado este gobierno de coalición. Bueno, también, como ya hemos comentado anteriormente, al principio, también pues, podemos comentar la relación de los ministros de Podemos o secretarios de Estado por ejemplo, otros ministros como puede ser el ministro de Interior Grande Marlaska o la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ah, y un último tema también que salió el viernes, por ejemplo, es que, por ejemplo, los diputados de Unidas Podemos han pedido que la fiscal general del Estado, eh, nuestra amiga Dolores Delgado, vaya a declarar al Congreso, ¿no? Por los temas de Villarejo Gate y demás. Pero bueno, por ahora no tiene un apoyo mayoritario, así que no, lo más seguro que Dolores Delgado no vaya al Congreso ¿Y, para rendir y, y, cuentas. y eso por qué? Si yo creo que el único que votará en contra es el PSOE, ¿no? De que vaya a comparecer. No sé, por ahora solo ha sido una propuesta de Esquerra Republicana, creo que Bildu y Podemos. Ah, No ha habido mucho más. Bueno, De No, eso yo no sé tanto, así que. bueno, ya. ahora vamos a pasar, hemos estado comentando ya lo que son las noticias que han tensionado este gobierno, como ya hemos estado comentando y recomentando ahora, y ahora vamos a pasar desde una perspectiva comparada a ver cómo ha sido la experiencia de las coaliciones en Europa, sobre todo en esos países parlamentarios europeos. Es decir, Francia no es un país parlamentario, Francia es un país semipresidencialista, por tanto no está incluido. Y, por ejemplo, también Bielorrusia, Ucrania, no les hemos incluido, Chipre tampoco, ¿no? Porque estos gráficos que vamos a comentar ahora, estos son de un trabajo que hicimos un servidor, yo, Alberto y Javier, que hoy no ha podido estar, pero que también es otro de los que hizo y sobre todo y de los que más hizo de este trabajo y sobre todo estos super gráficos. Y bueno, pues el primero de los gráficos, Oscar, sube Sí, sí. este tweet y el enlace cámbialo. Y bueno, el primer gráfico que vemos, Javier et al. Bueno, sí, No, sí. Javier de tal no, porque no, Alberto. Vamos a decir mejor Imburujeta Prieto Cierro, algo así. Y Cerro. Exactamente. Bueno, Bueno, y el primero lo que vemos es la clasificación de gobierno según el tipo de ejecutivo formado y sobre todo el gráfico, mejor dicho, perdona, el gobierno que más potencia o potencial ha tenido, más fuerza, ha sido pues el
El de la coalición mayoritaria. Porque esto está repetido. Sí, bueno, es el de la coalición mayoritaria. Perdonad que es que no lo veo bien y me lo tengo que poner por aquí. Y bueno, entonces, las coaliciones, como vemos en Europa, porque son 33 países analizados, ha sido el modelo que mayor se ha dado, la coalición mayoritaria. Luego seguiría la mayoría monocolor, por consiguiente estaría la minoría monocolor, después la coalición minoritaria, después los gobiernos de coalición excedente. Los gobiernos de coalición excedente es cuando están más de los partidos necesarios que se necesitan en la Cámara para conseguir el gobierno. Y después tendríamos los gobiernos interinos independientes, que pues podría ser, por ejemplo, Mario Monti en el año 2011, ¿no? En Italia, o no sé si decir Mario Draghi, ¿no? Un gobierno independiente o interino. No sé cómo lo categorizaríais vosotros. Es que, claro, no según sé. si tenemos una concepción, quiero decir, para ti, bueno, para vosotros, tecnócrata es un gobierno de transición que sean todo técnicos y que tenga fecha de caducidad, porque realmente el de Draghi no lo tiene. El de Draghi lo único que viene como impuesto es él, como alguien externo, pero está apoyado por una amalgama de partidos y el conjunto del gobierno y secretarías de Estado también son de los partidos y no tiene una fecha de caducidad y en teoría es lo que dure, que no será mucho porque conocemos, como vamos a explicar después, cómo es la política italiana, pero a priori más bien se correspondería a un gobierno transversal más que tecnócrata. Sí, hombre, y refiriéndose a la composición de partidos sería una coalición mayoritaria, ¿no? Porque a la mayoría de partidos del Parlamento. Es excedente. Excedente, pero dentro de las que tenemos. Ah, claro, sí, perdón. Sí, es excedente. Entonces, sí, bueno, excedente y además por mucho. Sobredimensionada, excedente, como queréis llamarlo, sí. Sí. Sí, lo que se llamaría un gobierno de concentración en otros casos. Sí, al final es que es un gobierno de transición, ¿no? Que va a estar hasta que sean las elecciones en Italia y que, bueno, pues responde a una coyuntura política que es el COVID-19 y vamos. Y la gestión de los fondos también. Y la gestión de los fondos europeos. Y bueno. Pero además, el gobierno de Draghi también se mide mucho por las elecciones a presidente de la República, porque se dice que Draghi se va a querer presentar, entonces pues se dice que va a querer gestionar los fondos, va a poner un poco las directrices y se va a ir. Y bueno, pues no creo que dure mucho. De hecho, la duración de media de los gobiernos sanitarios es de un año, pues supongo que seguirá a la media. Sí, no sé. Por ejemplo, hay que recordar que el presidente de la República en Italia no es como, por ejemplo, en Alemania, que tiene un papel muy residual. Aquí en Italia tiene un papel mucho más importante, es decir, es el que propone al primer ministro, ¿no? Ahora es Sergio Mattarella, ¿no? ¿Cómo es? Sergio Mattagrella. Sí. Mattarella. Y bueno, pues eso hasta enero de 2022 está, ¿no? Y bueno, pues en enero de 2022 son las elecciones, así que Jorge comenta, yo no lo sabía esto, que Mario Draghi tiene pensado, ¿no? A lo mejor presentarse a las elecciones como presidente de la República de Italia. Y bueno, esto es una primera figura, un primer gráfico para introducir. Y bueno, vamos a pasar al segundo, que son la media de duración, ¿no? De los distintos tipos de gobierno. Es decir, los gobiernos que más duran son los de mayoría monocolor, es decir, los que un partido tiene la mayoría en el Parlamento. Posteriormente estarían los gobiernos de coalición excedente con 947 días de media y sean aquellos, pues como ya hemos comentado, que son más partidos de los necesarios, ¿no? Como la Cámara, ¿no? El caso italiano. El caso italiano, por ejemplo. La mayoría monocolor sería, por ejemplo, el caso de Rajoy en el año 2011, que sacó mayoría absoluta. Exacto. Luego, coalición mayoritaria, pues sería el gobierno alemán, es decir, la CDU y el SPD. Bueno, no, sí es verdad que sería una gran coalición, perdona, es una gran coalición. Es gran coalición, pero de aquí sí, pero aquí entraría en coalición mayoritaria, porque nosotros no separamos gran coalición, porque había muy pocos casos. Perdonad, y coalición mayoritaria, también para refrescarme a mí e informar al resto, a nivel de números, ¿qué suponía en un gobierno? O sea, no tanto como en el excedente, pero sí más allá de la mayoría
Claro, absoluta. exactamente. Sí, Claro, lo que le diferencia de gobierno minoritario es que alcancen o que superen es decir, la mitad más uno de los escaños para gobernar. claro, Vale. una coalición excedente sería en todo caso que, por ejemplo, se uniese los Grüne, el Partido Verde alemán, al SPD y al ALACD. Exactamente, sí. Y después tendríamos la minoría monocolor, que podría ser los gobiernos de Zapatero, o el primer gobierno de Aznar, o el último de Rajoy, la Exacto. última legislatura de Rajoy. O también, bueno, sí, el de Pedro Sánchez también era una minoría, También le da minoría monocolor. minoría monocolor. Luego, coalición minoritaria, que sería el actual gobierno de España, una coalición minoritaria, es decir, se necesitan apoyos externos, es decir, tú no puedes estar, tú tienes que estar en constante ¿cómo decir? Negociación. Diálogo, negociación con los demás partidos, porque no consigues sacar los distintos proyectos legislativos en el Parlamento. Es decir, tienes que pues tener, por ejemplo, al PNV, que con el PNV tampoco da, tener a Esquerra Republicana, a Bildu, a Ciudadanos, ¿no? A quien sea. Pero eso seguiría más una lógica policy seeking, es decir, de búsqueda de políticas, y la otra lógica que acompaña a estos gobiernos Sería más minoritarios en minoría muchas monocolor, ocasiones. en todo caso, ¿eh? ¿La minoría monocolor te refieres? Minoría No, monocolor sería más policy seeking y office seeking sería más mm, coalición minoritaria, yo creo. no, pero la coalición minoritaria puede seguir dos lógicas, una de aliarte únicamente por el puesto, extendiendo el mínimo de escaños, uniéndote con aquellos partidos que te, joder, ¿cómo explicarlo? Que te aporten esos escaños mínimos para salir vencedor. Y por lo tanto cedes menos escaños en el gobierno, lo cual es una ley una ley que hemos visto nosotros en clase, de cesión de Ganson, ministerios, la de Ganson. la ley de Ganson, De efectivamente. Ganson. Pero también puede seguir una lógica policy seeking de unirse con los mínimos para el mínimo roce posible de políticas y para sacarlas adelante, ¿no? Un ejemplo, yo creo que más, sobre todo de policy seeking, es el gobierno en Portugal. Es decir, gobierna en minoría el Partido Socialista, pero en la Cámara tiene el apoyo tanto del Partido Comunista y del bloque de izquierdas, ¿no? Entonces eso sería Perfecto, como dice perfecta pronunciación. bloque de La, izquierdas. ¿Cómo se dice jeringonza? Ni puta idea. Pero bueno, como dice esto Jorge, pues eso sería, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, sería pues el gobierno de Portugal, ¿no? Que más se buscan ahí más políticas que cargos, ¿no? Y por último tendríamos gobiernos interinos e independientes, que podría ser el gobierno de Mario Monti o el gobierno en Grecia también, ¿no? Con Samaras, ¿no? Todos esos, ¿no? Sí. Estos gobiernos independientes forman más parte de aquellos sistemas en los que se permite formar gobiernos sin un apoyo explícito Parlamentarismo negativo, sí. del parlamentarismo negativo. Precisamente no me acuerdo exactamente de los países, pero efectivamente corres el riesgo de tener un gobierno independiente que dure muy pocos días y que ni siquiera pueda llevar a cabo proyectos a largo plazo. Hombre, Y es a que corto plazo. realmente su pensamiento, o decir, sus fundamentos originarios realmente están basados en eso, en que tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y Claro. son más Exacto. transicionales. Sí, Exacto. No, puede no tener tienen más. vocación de durar. Claro, puede tener más una lógica de comunicación de, bueno, estamos en el gobierno, hemos llegado, por lo menos, o no sé, porque luego ya vemos que a nivel de duración no van a poder llevar a cabo Es mucho. residual, al final son gobiernos de transición y que se hacen en coyunturas bastante difíciles, y sobre todo se ha visto, por ejemplo, la crisis que comenzó en el 2008 y no se vio en Grecia o en Italia. Es que no, tampoco es Claro. muy común, pero sobre todo duran muy poquito. Eso oye de Claro, lo que es. tú Gracias. piensas, y ya de cara a los espectadores, y que penséis en eso, ¿no? En sí, coyunturas pues, de crisis económica y política fundamentalmente, y que tiene un papel muy importante el jefe de Estado de ese país. Porque al final es el que designa, normalmente la mayoría de los países, sea rey o sea presidente de la República, designa a alguien pues, con un periodo fijado. Y bueno, ahora el siguiente tema es, pues eso, los distintos países, que son 33, y como hemos comentado, son países parlamentarios europeos, y antes voy a poner otro. Espera, dame un minuto.
Bueno, porque al final, pues eso, son el porcentaje, ¿no? Que ha habido, ¿no? De los distintos tipos de gobierno. Y he puesto primero esta imagen porque quiero enseñaros lo que es la leyenda, ¿no? Que pues el negro oscuro sería la mayoría monocolor, el negro, pero también algo más clarito, sería la minoría monocolor. Luego ya un gris, ¿no? Un negro tirando a gris, que sería la coalición mayoritaria. Luego un gris tirando a negro, que sería la coalición minoritaria. Después estaría el gris, que sería la coalición excedente, y el interino o independiente, que sería un gris clarito, muy clarito. Vale, entonces, empezando Buenas por... hamacas que se ha Buenas. metido en el chat. Buenas marcas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos primero. Vemos primero que, por ejemplo, en Albania, pues eso, ha habido únicamente mayoría monocolor. Sí es verdad que Albania pues, se constituyó como país tiene pocos años, ¿no? Pues eso, después de la caída de las repúblicas soviéticas, entonces, pues, tiene pocos años. Posteriormente No, tenemos, a ver, Albania es de Yugoslavia, ¿eh? No bueno, es de pero al la... final son soviéticas, al final, bueno, socialistas, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Eh, ex Ex socialista. socialistas, sí, 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 claro, regímenes ex socialistas. exacto. Después tendríamos en Alemania que lo que ha premiado sobre todo son la coalición mayoritaria y también ha habido pequeños gobiernos de coalición minoritaria. Es decir, Alemania es un país donde eh, es más fácil, ¿no? Es más proclive que haya pues eso, gobiernos de coalición. Es decir, la cultura de las coaliciones está mucho más presente, ¿no? Y aunque haya, pues eso, distintas tensiones, en los gobiernos suelen durar. Y lo podemos ver aquí claramente. Bueno, luego tenemos Austria, ¿no? Que también predomina sobre todo las coaliciones mayoritarias. Luego Bélgica, que también tiene coaliciones mayoritarias, pero es un país bastante inestable, junto con Italia, ¿no? Y demás países. Luego Bulgaria. Bueno, Raúl, podemos hacer también un comentario general y no entretenernos tanto en país por país. Podemos sí, comentar más Las más excepciones y las tal. sí, excepciones, sí, pero ya sí. hemos visto que a nivel general lo predominante en Europa es la coalición mayoritaria, Sí, las ¿no? coaliciones en sí. Y por O sea, ejemplo, ahí es el Dinamarca. ejemplo de Alemania va de lejos, que es el 93%, lo cual es muy llamativo. Claro, Y Alemania, Bélgica, Austria y en Dinamarca, por ejemplo, es que ya no son ni gobiernos de coalición en mayoría, sino que ya son gobiernos de coalición en minoría. Y fíjate, un 63%, es decir, que también tiene bastante presencia, ¿no? Y la experiencia de las coaliciones ahí es muy común. Después, en el siguiente gráfico, pues bueno, pues si nos paramos aquí en España, únicamente o ha habido mayorías monocolor o minorías monocolor. Aquí nunca ha habido coaliciones porque en este estudio no se coge el gobierno último, el de Unidas Podemos y PSOE, puesto que todavía no ha finalizado y por tanto pues no tiene mucho sentido ponerlo si no ha finalizado. Y entonces en España únicamente ha habido mayorías monocolor o minorías monocolor. Y por aquí, pues eso, Grecia también mayoría monocolor y no mucho más que resaltar aquí de los países. Siguiente, Italia. Italia, por ejemplo, ha predominado, pues eso, estas serían las coaliciones mayoritarias, pero bueno, también minorías y demás. Pero luego veremos que en Italia son bastante difíciles, ¿no? Los gobiernos son bastante inestables. Y también, pues eso, comentar aquí ya no mucho más, es que tampoco. Italia, Sí, perdona, dime. se podría decir que reduce la media de duración de las coaliciones mayoritarias, ¿no? Porque Claro, eh, luego se verá, es claro, tiene luego bien. La su- media de duración me parece que es de 1 año y medio y es mucho menor a lo que hemos visto antes, ¿no? De los días. Entonces, Claro, Totalmente. de normal suelen durar, creo que eran casi 5 años y Italia baja bastante bueno, la cinco media. años tampoco, ¿no? 5 años es más de una legislatura. Ay, Claro. perdón, espera, pues casi, bueno, no me Ahora acuerdo. lo vemos, ahora lo Ahora, vemos. Sí, Más de 3 años. sí, 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 más de Luego tres lo años. vemos. Y después, pues eso, Noruega tenemos, Países Bajos, que también, pues eso, predominan las coaliciones, Polonia también. En Reino Unido, por ejemplo, ¿qué pasa con Reino Unido? Pues que tiene un sistema mayoritario, es decir, es un sistema parlamentario, ¿vale? Pero su sistema electoral es mayoritario y por tanto favorece a que haya bipartidismo y ya no solo bipartidismo, sino mayorías absolutas. Es muy raro que haya coaliciones
o minorías monocolor. Por ejemplo, minoría monocolor en Reino Unido sería el gobierno de Theresa May en el año 2017, que duró hasta el año 2019, hasta diciembre de 2019, que lo terminó Boris Johnson, y un gobierno en coalición sería el gobierno de David Cameron en 2010 con los los liberales. Los liberales. Con los liberales demócratas. Que un apunte, es decir, nosotros en el trabajo eso no lo, es verdad que no lo distinguimos, pero Reino Unido es el único que es sistema mayoritario de todos. Malta también, Malta y Reino Unido y Irlanda. Y Luxemburgo. No, Irlanda no mayoritario, pero tampoco es parlamentario, ¿no? No es. Bueno, es que no es. Bueno, sí es multipartidista, sí, perdona. Pero sí es verdad que tiene otra forma de votar. Pero bueno, sobre todo bueno, sí, pero es proporcional, pero. Ah, bueno, no, porque era lo del. Es verdad. ¿Cómo era? El single transferable vote. Exacto, el voto único transferible, que es un jaleo también. Total. Hay que quedarse con que Reino Unido y Malta son países donde predomina un sistema electoral mayoritario. Y bueno, Suecia también, pues predomina las coaliciones. Por lo que vemos, pues lo que vemos al final es que las coaliciones en Europa no son una anomalía como aquí en España, son la norma, ¿vale? Son la norma y más o menos tiempo al final en los parlamentos de estos países se predomina o se favorece a las coaliciones. Y bueno, en España esto vamos a ver que va a ser ya una norma, es decir, que esto ya va a estar más presente, que las coaliciones, aunque ya no sea ponte que a 5 años a lo mejor ya no están PSOE y Podemos, pero que las coaliciones en sí van a estar presentes. Da igual respecto a la ideología, no importa la ideología, sino que ya las coaliciones van a ser una norma, vamos. Bueno, y sí, aquí... por destacar que creo que no lo has dicho, lo de los datos de Portugal, que es, por así decirlo, el país que más porcentajes más similares tiene entre todas las posibilidades que hay de gobierno. Yo te diría más Reino Unido, pero vamos. Es que Reino Unido es el que más se parece ahora a España, ¿no? Comparando. Pero sí es verdad que al final los países del sur suelen parecerse. Los países del sur de Europa, digo. Bueno. Pero creo que él más se refería a que, sí, a que es una tarta de iguales proporciones y que se han producido gobiernos distintos en la misma cantidad. Exacto. Bueno, pero aquí pero gobiernos distintos en cuanto a ideología, pero aquí no estamos hablando de ideología. No, de ideología no, dice el porcentaje de gobiernos en coalición mayoritaria, coalición minoritaria, independiente. No, pero no joda, mira, compara Portugal y compara España, vamos, yo te lo voy a poner. Se parece mucho más a Reino Unido. Pero que no nos estamos refiriendo a eso. Que no estamos comparando, estamos diciendo que es el país más heterogéneo en cuanto a gobiernos formados, se ha dicho. Que porcentajes más similares hay, por así decirlo. Malta, país totalmente homogéneo, porque todos los gobiernos son sí, ya entiendo lo que quieres decir. Coalición mayoritaria. Bueno, sí. Te llaman la atención en el chat, Raúl. Por favor, Raúl. Es que al final... Ahí tenemos a nuestro árbitro. Bueno. La siguiente va a ser, el siguiente domingo va a ser un Sálvame. Hay muchos temas de los que hablar. Bueno, la siguiente figura, lo que se comenta, ¿no? Pues es la media de número de días de los gobiernos, pues según la fuerza parlamentaria de la que disponen, es decir, si gobiernan en minoría parlamentaria o en mayoría parlamentaria, y según la composición de este o uno más partidos, es decir, si son monocolor, es decir, solo hay un partido en el gobierno, o hay varios partidos, hay más de uno, ¿no? Y lo que vemos es que los gobiernos en minoría suelen durar 623 días, es decir, en torno a un año y pico, ¿no? Casi 2 años. Y las mayorías, pues al final, al estar al tener ese apoyo mayoritario, pues al final lo que provoca es que pues duren mucho más, es decir, se llevan más de 200 días, ¿no? De media, entonces pues eso dura 877 días. Y por otro lado, en cuanto a la composición pues del gobierno, la composición partidista, ¿no? En el gobierno, monocolor. Obviamente duran más, 862 días, pero no hay tanta diferencia, ¿no? Con la coalición que dura 797 días. No es esta diferencia tan clara como se veía con las minorías y mayorías. ¿Comentad algo? ¿Comentar algo? ¿Vosotros? Pues no sé si vosotros tenéis algún comentario. Macho, que esto va a ser un monólogo. Pues yo comentar lo que juraría que dijimos, ¿no? Que era la conclusión nuestra del trabajo, que era pero que no llegues a conclusiones que todavía no hemos terminado.
Pero, hombre, digo conclusión de este gráfico, sí, ¿no? De esta pieza. Ah, sí, bueno. Es decir, que influía mucho más en el devenir de un gobierno si este contaba o no con la mayoría en el legislativo, que no tanto si estaba formado por un partido o por varios. Claro. Es la conclusión de no vamos a hacer spoiler. Pero el monocolor, que es un partido que dispone de toda la fuerza. No, es un gobierno que solo hay un no. partido. Y coaliciones que hay al menos dos. Vale, monocolor vale. puede ser también en minoría, es decir, se han contado los de minoría monocolor y mayoría Vale, monocolor. vale. Es Vale, acercar entiendo. una variable dummy en Stata y dejarlo en, pues, decir, monocolor todos los gobiernos que solo sean de un partido y coalición, pues eso, coalición minoritaria o excedente. Claro, Muy y interesante. después ahora lo que vemos es la media del número de días que se tarda en formar el gobierno. Es decir, cuando tú tienes, es decir, solo tú ya tienes esa mayoría parlamentaria, pues es la media de días, al final son 21. Es decir, en aquellos países donde hay un parlamentarismo negativo, es que no se necesita el apoyo del parlamento, pues se forman al día siguiente, cuando son mayoría monocolor. En cambio, cuando pues eso, hay parlamentarismo positivo, pues hace que, por ejemplo, dependiendo del país y la constitución, pues haya un número de días entre lo que es las elecciones y la constitución del Parlamento. Y eso es lo que pasa en España. En España no hay directamente, es decir, el que gana no directamente se convierte en presidente, sino que necesita pues que el Parlamento le refrende, ¿vale? Esto es el parlamentarismo positivo. Y entonces, luego la minoría monocolor sería el siguiente gobierno que tarda menos, con 39 días. Muy de cerca le seguiría la coalición minoritaria. Posteriormente tendríamos la coalición mayoritaria con 46 días. Y la coalición excedente, pues eso tarda 61 días, es decir, casi 2 meses, ¿no? Es decir, esto bastante remarcable. Es decir, al final lo que vemos es que las coaliciones excedentes se producen ¿cómo decirlo? En contextos donde hay una inestabilidad. A ver, por ejemplo, yo creo que esto de que duren esto que se formen tan rápido, yo creo que lo ha bajado, ¿no? Alemania, pero en Italia y demás tardan mucho en formarse. O en Bélgica, por ejemplo, que tardaron un año y Igualmente, pico. me parece interesante que, claro, cuanto más partidos hay incluidos en las negociaciones de la formación de un gobierno, pues también relacionándolo con la ley de Gamson, que señala que la repartición de ministerios debe ser proporcional al número de escaños que se tiene en el Parlamento, pues supongo que esas negociaciones son mucho más largas y complicadas, pues cuanto más actores políticos hay. Por eso muchas veces los gobiernos intentan tender a ser en minoría, pero bueno, la coalición excedente se puede dar en ciertos casos de necesidad. Entonces, Ley del Ganso dice que Charlitos de Ganson, como ponemos en el chat, pues puede explicar también esto. Así que. Y apuntando con la ley de Gamson, al que más favorece cuando son la repartición de carteras es al partido que menos diputados tiene. Es decir, que es el partido de gobierno, el partido mayoritario en la coalición, sale perjudicado en la repartición de carteras. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE. En un principio, cuando fueron las primeras elecciones, las de abril de 2019, el Podemos, en vez de pedir que el reparto de las carteras, que es como lo hace la ley de Gamson, el reparto de carteras sea en función del número de diputados que cuentas con el Parlamento, lo que podría Podemos es que el reparto de carteras no fuese en función del número de diputados que contaban en el Parlamento, sino en función del número de votos. Esto que hacía que Podemos podía tener mayor número de carteras ministeriales. Claro. Sí, al final cada partido tenderá a lo que más le beneficie. Obviamente Podemos, además, en las elecciones en las que se hablaba de sorpaso, él daba por hecho de que iba a haber sorpaso si le superaba en votos, aunque no en escaños. Entonces, Podemos parece que la ley electoral no le llega a beneficiar del todo y por eso siempre tiende a dar más peso a los votos que a los escaños y el PSOE, obviamente al revés. O sea, ya cada actor intentará apoyar aquello al que le beneficie más. Hombre, claro,
La ley electoral en ese sentido es... Lo que pasa es que la ley de Ganson, una de las deficiencias que tiene es que no tiene en cuenta la importancia relativa de cada una de las carteras, que simplemente mide el número de carteras que se conceden a cada partido, pero da la misma importancia a Hacienda que a universidades, consumo, ministerios desgajados o creados puramente pues para satisfacer, ¿no?, las necesidades del partido que entra. Claro. Totalmente. Y bueno, aquí lo que vemos, el siguiente gráfico, lo que nos muestra es la media del número de días de duración de los gobiernos en función del número de partidos que hay en el propio gobierno. Si hay un partido, pues van a durar 869 días. Si hay dos partidos, 969. Si hay tres, pues 759. Los que duran menos, pues son los de 5 con 611. Y ya nos iríamos a los de 8 partidos, 7. Y bueno, ya cuanto más partidos haya, pues Ya. como normal, es muchísimo más difícil que dure. Por preguntar a los que habéis elaborado estos gráficos, ya con las últimas posiciones hay que tener más cuidado porque no es un porcentaje realmente representativo, ¿no? Es 0,69, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Es que es un caso, a lo mejor. Exacto, claro, el por caso eso, de 14 partidos, ese me tocó elaborarlo a mí porque era... no sé si era Macedonia o Montenegro. Y claro, eran dos, obviamente, ex república, decir, que forma parte de la antigua Yugoslavia. Y claro, se presentaban dos macro coaliciones inmensas de centro izquierda y centro derecha, y cada una estaba formada por una por 14 y la otra por 16 partidos. Entonces, pues la tuve que remarcar así. Que había, si la que ganó tenía 14, que era la de centro izquierda, pero solamente es un caso. Por eso duró tanto, pero como al final el Parlamento se reconoce como las diferencias entre los 14 partidos, pero votaban al unísono, ¿no? Entonces, por eso duró tanto. Sí. Y es que tampoco... Pues eso, es que el de 10 partidos, pues igual. Solo es que es un 0,69, es que decir, es residual. Y a partir del número 6 ya... Es anómalo. Sería interesante ampliar esto hacia otras democracias liberales por si podemos obtener más resultados en este sentido, pero es lo que tú señalas, Raúl, que es anómalo. Entonces, sí, bueno, democracias liberales, pero que claro, es que lo difícil es encontrar países parlamentarios fuera de Europa. Eso es muy difícil. Sí, sí. Por eso al final el trabajo se hace sobre todo en Europa. Es que hay muy poquitos, ¿no? Es que poquísimos, casi todos son presidencialistas. Sí, vamos, casi todos son presidencialistas. En América Latina se tiende al presidencialismo, ¿no? Y, bueno, en América Latina y en América con Estados Unidos y Canadá. Yo creo que son nada más que Canadá, Japón y Australia. Y ya. Sí. Bueno, y a lo mejor algunos... Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, sí. Nueva Zelanda igual también. Sí, Nueva Zelanda seguro, sí. Pero bueno, que tampoco va a dar nada mucho más representativo, pero es muy interesante el gráfico. Claro, al final estos que llevan un huevo de partido, sobre todo, eran en los Balcanes, cuando las repúblicas socialistas dejaron de serlo y al final, pues eso, hubo una coalición de partidos y todas estas cosas. Y bueno, la siguiente figura, la figura 19, bueno, pues sería la media de número de días que se tarda en formar el gobierno en función del número de partidos que lo componen. Bueno, pues al final esto es lo mismo, pero en vez de la duración del gobierno, del propio gobierno, es el tiempo que se tarda en formar las negociaciones, ¿no? Lo que duran, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que vemos es que los gobiernos con 5 partidos duraron de media 75, es decir, son 25 casos y de media duraron 75 días. Y bueno, por ejemplo, si os dais cuenta, el de 14 partidos duraron solo 33 días, pero bueno, es un caso únicamente. Pero claro, para resaltar. Pasa igual con el de 10, con el de 9 solo hay 2, con el de 8 solo hay 3. Es que es muy difícil. Claro, sí, pero el de 75 ya es como muy representativo de que cuidado porque cuanto más partidos haya, más jale va a ser. Y en el caso de Holanda, Países Bajos, tiene un sistema proporcional en el que sin barrera electoral o con una barrera electoral muy baja, en el que entran muchos partidos al Parlamento. Y yo creo que es el país que tiene el récord con el gobierno más longevo en funciones. En funciones, exacto. No, gracias a Alberto de Nuez. ¿Bélgica o Países Bajos? Yo creo que era Bélgica. Era Bélgica, ¿no? Bueno, pues Bélgica es de esos casos en los que el sistema es proporcional, permite la entrada de muchos partidos y claro, eso pues lleva a
y lleva a que los periodos de formación de gobierno sean muy amplios. Dos cosas. Óscar, ¿estás subiendo esto al Twitter? Sí, ahora lo estaba subiendo esto. Perfecto, vale. Y lo siguiente, en Bélgica, que me tocó a mí hacer el tema de Bélgica, por ejemplo, es que también hay que tener en cuenta lo de la región valona y la región flamenca. Es que en la región valona está el Partido Socialista de Valonia y en la región flamenca está el Partido Socialista de la región de Flamenca. Entonces, Flandes. de Flandes, exacto. Entonces, es que lo he dicho bien, que yo no he dicho mal, Estos son datos. Bueno, ahora señaladme a todos, señaladme todos. No, Vale, pero vale. el problema Sí, sí, es sí. que en Bélgica hay una gran inestabilidad porque es que no está el partido, no hay un partido socialista unificado en el país, sino que está el de Sí. una región y el de otra. Y esto hace pues que hay una inestabilidad tremenda. Sí es verdad que Italia es el país que más que dura menos, mejor dicho, que dura menos los gobiernos, pero en Bélgica están cerca. Vamos, yo cuando lo vi me quedé impactado, porque es que era cada caso que decías, madre. Pero Claro. bueno, Como siguiente Cousi. tema. La figura 20, bueno, pues es la duración de media en días según el año de formación de los mismos y está agrupado en También, lustros. Esto lo que vemos es en función de los años, pues eso, cada 5 años lo que se hacía era agrupar. Porque bueno, lo que se hacía ¿verdad? era agrupar los gobiernos, ¿no? La media de estos gobiernos en estos años, ¿no? Y lo que vemos, pues que, a ver, al principio de 1974 a 1979 duran 647,9 días, pero también eran pocos partidos, entonces, pues bueno. Y sí es verdad que también, pues hay que tener en cuenta que había que tener los países de la tercera ola de democratización, es decir, Portugal, Grecia, España, ¿no? Que pues eso, había algo de inestabilidad y por eso pues esos duraban tan poco o duraban menos, pero ya vemos como en los siguientes años la tendencia va subiendo, subiendo, subiendo y siempre ha ido al alza. ¿Qué pasa en 2015-2019? Que hay 600, solo duran 611 días. Bueno, el problema es que muchos de estos partidos que se constituyeron en este lustro no han terminado, ¿vale? Porque no es que empezaran en 2015, a lo mejor empezaban en 2017 o demás y no han terminado y ese es el problema, que hay pocos casos y esto hace que no sea del todo representativa esos 611 días. Pero lo que vemos es que si tenemos en cuenta de 1979 o de 1974, perdona, hasta 2014, vemos que ha habido una tendencia al alza, ¿no? A durar más días. Sí, también puede ser también la aparición en Europa de partidos de extrema izquierda también con bastante con relevancia en algunos Y países. extrema derecha. Sí, 2013, por ejemplo, la FED. lo Sí, iba a sí. decir. Y también partidos de extrema derecha como... Sí, bueno, pero también sí, pero sobre todo son partidos más anti-establishment y demás. Ahora lo vamos a ver, lo que tú comentas, que en estos últimos años ha habido más fragmentación parlamentaria. Y es este gráfico en el que vemos durante estos años, ¿no? En lustros, agrupado en lustros, como ya hemos dicho, lo que vemos es la fragmentación parlamentaria en cada uno de los lustros. Y entonces la fragmentación parlamentaria que pone aquí NEPP, que significa número efectivo de partidos parlamentarios, pues lo que vemos es que de 1974 a 1979 pues había la fragmentación partidista era casi de 4 partidos, ¿no? Esto bajó hasta 1989 y ya a partir de ahí pues se ha estado estabilizando y en torno a 4, vamos. Vamos, es en torno a 4. ¿Tenéis Claro, que comentar eso algo? pues viene dado por la inestabilidad que se dio en toda Europa por la crisis económica, claro. Entonces entraron muchos nuevos actores a jugar que se institucionalizaron en partidos y pues eso lleva al número que vemos ahí en 2015 en el que por ejemplo, ya centrándonos en el caso de España, los partidos tradicionales perdieron el peso pues, que tradicionalmente habían tenido. Claro, porque al final un bipartidismo. Bueno, al final era un bipartidismo. ¿Cómo era? Ahí no me sale. Imperfecto. Imperfecto, exacto, era un bipartidismo imperfecto. Sí, es verdad que había algún partido más, pero eran con una fuerza residual y al final eran dos partidos los que se turnaban en el gobierno. Y como tú dices, pues eso, con la crisis económica y demás coyunturas, pues lo que hemos visto es que en los últimos años ha ido subiendo un poquito el... Joder, Alberto. Perdonad, a ver, es que si llaman.
A ver. Bueno, no yo pasa creía que nada, no tenías el pasa nada. Twitter. Bueno, lo que vemos. el, eh, A ver, me ha esto cortado todo el rollo. no. Sí, el sonido del multimedia de cuando llegan WhatsApp está apagado, pero llamadas no. Bueno, Alberto, bueno, pues eso, vemos que en los últimos años ha ido subiendo. Alberto, comentas algo que te veo muy... Perdón, sí. Sí, yo comentar, pues sí, lo de Jorge, pues eso, la apreciación de que cuando se producen crisis económicas, las cuales derivan en pues, crisis de confianza en el sistema y crisis políticas, eh, si la sociedad se polariza y por tanto crece el número de partidos, ¿no? Si esto se ve, pues eso, en el 73 con la crisis del petróleo, a principios de la década de los 90 con la caída del muro de Berlín y la incorporación de todos los países del Yugoslavia, Balcánico, vamos. eso es, bálticos y tal. Checoslovaquia, Yugoslavia y demás. Eso, y luego a partir del 2008 igual, y luego en las etapas de crecimiento económico, pues vemos cómo se estabiliza o incluso baja, ¿no? Es decir, que se percibe. Exacto, O la sea, bonanza. basándonos, bueno, es que tampoco podemos establecer una correlación en base solo a una tendencia, pero ¿creéis que puede ahora con el coronavirus, siguiendo esta posible correlación, que no me atrevo a llamarlo así, pero o sea, que Aumenta el dé número de lugar a, actores. sí, que aumente la fragmentación, aunque yo creo que todos los sistemas, bueno, y es así, todos los sistemas tienen un tope de partidos que es el n+1, digamos, es la magnitud de distrito más uno, ¿no? Es el número máximo de partidos que admite un sistema. Entonces, ya vimos que con la entrada de más países se empezó a percibir que el número límite de partidos había llegado a España con 6, me parece, sumando todos. Y eso es más que nada porque el sistema electoral no admite más partidos. O sea, ya el siguiente partido cada vez se empiezan a repartir más escaños y los partidos se verán más perjudicados y no podrán entrar. Entonces, quizás con la crisis de coronavirus se puede dar un poco más de fragmentación, pero los sistemas electorales tienen un límite que quizás lo podemos experimentar durante estos años, quién sabe. Yo creo que en el ejemplo de España, con la crisis del coronavirus, no creo que en las próximas elecciones vaya a haber más representación de partidos políticos en el Parlamento. Yo lo que espero es que a lo mejor desaparezca alguno de los que está del Parlamento antes de que aparezcan más nuevos. Sí, sí. O sea, claro, centrándonos en el caso de España, parece que, bueno, pues Ciudadanos como actor cada vez pinta menos, está siendo muy perjudicado por el sistema y bueno, en la dinámica, bueno, también no solo por el sistema electoral, sino porque también cada vez su base electoral se está reduciendo más y más y bueno, pues parece que se puede unir con el PP. De momento todos son especulaciones, pero se están haciendo guiños bastante importantes, pero bueno, eso es otro tema. Totalmente. Sí, a ver, llega un momento en el que si empezando desde el principio pues hay un bipartidismo imperfecto, empiezan a surgir nuevos partidos, pero claro, llega en algún momento dado en el que obviamente pues no caben más, como podemos hablar pues de cualquier, si en la economía pues yo qué sé, hay un montón de fruterías, por ejemplo, aunque no se servirá mucho el ejemplo, y llega algún momento dado en el que pues no hay más, o gimnasios o cualquier cosa, ¿no? Entonces pues puede pasar ahora con Ciudadanos y claro, al final, si el espectro, es decir, la base electoral es la que es y realmente la ciudadanía, pues si por algo se sigue moviendo es por el eje izquierda-derecha, entonces, claro, en cuanto ya al final tantos partidos, sobre todo ahora en situaciones de crisis, es decir, no económica, sino pandémica como la actual, pues al final los partidos grandes, como son, se supone, los que han gestionado, pues suelen hacerse más fuertes, suelen crecer a costa de los pequeños y entonces, pues se pueden ver movimientos, pero si se ven movimientos a corto plazo será a favor de los grandes, de los que ahora son. Sí, más muy bueno ese apunte de la aproximación económica de Downs, pero es que es así. Sí, no, pero es que es verdad y es un ejemplo muy claro. Si empiezan a aparecer gimnasios y al principio muy bien, pero llegan en algún momento en que al final alguno te cierra porque no hay tanta gente haciendo deporte. Claro, tonterías o cualquier cosa. Exacto.
Y bueno, este es el último gráfico, que es muy parecido, muy parecido al que hemos comentado anteriormente, que son las proporciones de los tipos de gobierno formados en cada país. Y aquí lo vemos es más en forma numérica, sin tanto, sin, ¿cómo decirlo?, sin las barritas, ¿no? Y vemos lo que es en sí la cifra, ¿no? Y bueno, pues, no mucho más que comentar aquí. Pues podemos comentar que en Italia pues un 79%, como hemos dicho, son coaliciones mayoritarias, o que en Alemania son pues eso, un 93,33%, es decir, casi todos los gobiernos que se forman son coaliciones mayoritarias, es decir, el gráfico este tampoco nos muestra nada nuevo, ¿vale? No nos muestra lo No, que nos sí, muestra. sí, a ver, sí, de hecho esto es lo mismo que hemos visto en los primeros gráficos, Sí. pero en vez de forma de barra tumbada o barra horizontal en numérica. Sí, bueno, y así vemos un poco, ¿no? Lo que hemos estado haciendo, el recorrido, ¿no? Pues llegamos de nuevo a llegamos de nuevo a esta estación y vemos los tipos de gobierno que se forman en cada país, ¿no? Y es que, pues, eh, vemos que las coaliciones, ¿no? Podemos llegar así a una pequeña conclusión, que las coaliciones son la norma en Europa, y que hay una cultura de coalición, más coalición mayoritaria, más coalición minoritaria, pero los gobiernos en estos países parlamentarios suelen tender a la negociación y a que haya gobiernos en las que no esté solo un gobierno, un partido, mejor dicho. Y esto en España lo vamos a ver, es decir, ya lo estamos viendo, ¿no? Hay ahora un gobierno de coalición, pero en los siguientes años se prevé que así sea, que siga siendo así, coaliciones. Pues suscribo tus palabras sobre la conclusión Vale. de que en Europa lo que impera son las coaliciones. Y básicamente, pues los gráficos que hemos estado viendo vienen a señalar esto. O sea, Claro. y en España durante muchos años lo que hemos estado viviendo es una anomalía, y los que estamos viviendo ahora, y con todas las noticias mediáticas que salen rifirrafes dentro del gobierno, son la norma, por así decirlo, en Europa. No sé si en el resto de gobiernos de Europa hay más o menos noticias de rifirrafes, pero desde luego seguro que hay. O sea, los Claro. gobiernos de coalición al final se dan entre partidos que compiten por una base electoral, y en base a la idea también de las campañas permanentes. Exacto, sí, 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 sí. Los partidos intentan hacer campaña desde las instituciones, y pues Y hacer guiños a sus electorados claro, constantemente, de diferenciarse. claro, sí, sí, y no me parece que este gobierno, sí que es verdad que hemos sacado noticias muy interesantes al principio de ciertos puntos en los que disienten, pero me parece que, bueno, al final es normal en base a las campañas permanentes que Podemos está intentando hacer notar con el poco peso que tiene dentro del gobierno, y que, bueno, y que creo que estas disensiones pueden ir aumentando en base a cuanto más nos acerquemos a las elecciones, pues porque están intentando compartir por la misma base electoral. O sea, me Claro, parece lo normal. La norma en Europa es la norma en Europa. claro, es que al final se tienen que conciliar de alguna forma y tienen que llegar a algún acuerdo, porque al final es que van a ser la norma, no va a haber otro tipo de gobierno, no va a haber minorías ya monocolor, van a ser muy difíciles. Y luego yo creo que lo que tienen que hacer, o lo que vamos a aprender en los siguientes gobiernos, es que no se va a exteriorizar tanto estos tipos de disensiones, de rifirrafes, ya no se van a exteriorizar tanto, se van a quedar más en lo que son el Consejo de Ministros y demás, porque al final lo que quiere la ciudadanía es que haya permanencia o haya estabilidad. Y yo creo que el único punto que ha de aprender hoy España, o los gobiernos en coalición en España, lo que deben aprender es que las disensiones, las discusiones se deben quedar en el Sí. Consejo de Ministros, porque lo que genera es inestabilidad. Y al final vamos a los relatos antipolíticos, que yo lo siento, pero vamos, a mí me parece de los peores relatos que se pueden hacer, y más en estos tipos de coyunturas, que es hablar de la antipolítica, ¿no? De hablar de capitanes, no vamos a hablar de capitanes, hablamos de políticos. Pero bueno, no hay que tener un rechazo tan visceral hacia los políticos, y lo que tenemos que hacer, en vez de decir no político, lo que debemos hacer es apretarle la cuerda. Es decir, lo que debemos pedir es más rendición de cuentas, y no generar esa antipolítica. Yo creo que al PSOE le interesa más que los temas se queden dentro del gobierno,
y Podemos, que es el socio minoritario dentro del gobierno, le interesa que esos temas salgan para hacerse, como he dicho antes, para hacerse ver dentro con el poco peso que tiene. Entonces, yo creo que lo interesante siempre para la gobernabilidad y para la estabilidad y también, si se me permite añadir, para la seriedad, es que esos temas se queden dentro del gobierno. Pues yo creo que muchas veces a Podemos le interesa sacarlo bueno, y también creo que otras veces es inevitable realmente que salga en los debates parlamentarios, por ejemplo. Yo creo que es, sobre todo en los últimos rifirrafes, es inevitable que no salga eso que salga eso, porque realmente son discusiones fuertes entre dos visiones distintas de los partidos que están en el gobierno. Pero lo que quería recalcar es que como no hemos estado acostumbrados a coaliciones en nuestro país, es normal que la prensa al principio del gobierno de coalición hubiera tanta noticia hablando a lo mejor de un rifirrafe fuerte. Se hablaban de rifirrafe de que incluso en el mes de marzo se hablaba ya de la ruptura del gobierno de coalición, cuando realmente, como dijo Pablo Iglesias, realmente era una discusión sobre un tema económico entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, pero que se acabó solucionando entre ambos ministerios. Pero también ha habido por parte de la oposición cierto por así decir, han sido leñeros por intentar estabilizar al gobierno en todo momento. Bueno, pero vamos, que lo siguiente es que ya cuando, vamos, los siguientes partidos que estén en el gobierno al final va a ser también un poquito igual. Y yo lo que también quería remarcar es que al final si Podemos se quiere hacer remarcar también es que tiene en cuenta, y es que al final Podemos es un proyecto de politólogos, ¿no? O en su día fue, ya no tanto, ahora ya no lo es, pero es un proyecto de politólogos y entonces ellos saben saben que las teorías de las coaliciones, el partido pequeño cuando las cosas van bien, pues sale perjudicado, ¿no? Y esto pues al final hace que a lo mejor también se quieran hacer notar. Hombre, y que realmente puede parecernos extraño, ¿no? El gobierno de coalición a nivel nacional, las tensiones que ocurren, pero vamos, que podemos ver un ejemplo del caso contrario y centrarnos en el gobierno de la Comunidad de Madrid realmente, ¿no? Que también aparece de vez en cuando. Y Ayuso hablando en una dirección, Aguado hablando en la contraria, ¿no? Que a mí incluso me parece todavía más marcado, ¿no? Porque al menos del gobierno, si ha sucedido, no ha sido no ha habido declaraciones cruzadas entre Iglesias y Sánchez, han sido entre un ministro y alguien de Podemos. Es decir, que son tensiones igual, pero es que en el caso del gobierno de la Comunidad de Madrid, a lo mejor ha salido Aguado diciendo una cosa y a las horas diciendo Ayuso, no, negando la mayor o mostrando su disconformidad, tal. Sí que esto ha sucedido, vamos, desde más tiempo, porque esto fue en mayo del 19 y... Claro, o sea, estamos realmente experimentando de forma novedosa en todos los niveles de gobierno realmente las coaliciones y como digo, los rifirrafes, o sea, están servidos. Sí, de hecho, hasta en el gobierno de Rajoy podíamos observar rifirrafes entre sus propios miembros era un gobierno de mayoría absoluta. Con miembros del mismo partido, o sea. Claro, pero al final el disenso es que es inherente al ser humano. Claro, sí, y muchas veces pues lo interesante es que se oculte en el Consejo de Ministros, pero otras veces sale y ha pasado con el gobierno de Rajoy y está pasando con este gobierno, claro. Sí, el gobierno de Rajoy te refieres sobre todo a lo de Cospedal, ¿no? Y Soraya. Y Soraya, sí. Y sus respectivos aliados, claro. Es que ya hubo eso sí que hubo una guerra cruenta. Bueno, con sangre de por medio de todo. Luego hubo unas primarias. Se vio las primarias. Claro, luego en las primarias ya se vio y bueno, Cospedal apoyó a Pablo Casado, ¿no? Sí, y después lo que son, porque como vemos, los militantes apoyaron a Soraya Sáenz de Santa María, pero luego lo que son ¿cómo decir? Los dirigentes, ¿no? Los secretarios o como se les llame. Sí, eran los compromisarios. Los compromisarios apoyaron a Casado y así al final pues ganó. Claro. Pues sí. Pero bueno, es que como dice Alberto, al final las disensiones se ven y son necesarias también, porque al final, si no las hay, es la imposición del que está por encima. Y eso, pues, yo creo que es menos democrático. Es decir, la disensión es necesaria. Sí. Bueno, pues acabamos este directo en el que hemos estado comentando y repasando la experiencia de las coaliciones en
en demás países europeos parlamentarios y lo que puede parar a este gobierno. Y bueno, yo creo que ya hemos terminado con una conclusión. Si queréis remarcar algo así más. Pues yo que me lo he pasado muy bien, así que Vale, ya si queréis ver mis conclusiones, pues volvéis a ver el directo, no sé qué hice en Twitter, activáis la sí, es verdad, campanita. voy a poner La campanita y todas esas cosas. Claro, y- que suscribiros, que es que si no, que en una semana ya os vais. Bueno, es como ya hemos repasado todo. Hemos visto Europa, hemos visto las noticias de las decisiones en este gobierno de coalición. Es que ya está todo. Seguidnos. Pero Programa claro, dinámico, Raúl, fresco y Sí. ameno. pero piensas que tenemos acostumbrado a nuestros seguidores a directo de 2 horas y claro, a ver, es que tenemos vida, Charlitos, o sea, no podemos tampoco estar aquí 3 horas como Ibai, ¿sabes? Claro, No vivimos a de ver, esto. familia, parienta, Claro, a ver, ahora nos vamos a ganar las lentejas de lo nuestro, hombre. No podemos estar Claro. aquí, esto no nos da dinero, a no ser que os suscribáis con Twitch Prime. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, y seguidnos en Twitter, que es que estamos súper activos, hombre, que es que comentamos la actualidad política en España, comentamos qué pasa en Myanmar, qué ha pasado en Uruguay, en Paraguay, qué está pasando en Paraguay. En Paraguay hay un terremoto político, ahí está en el Twitter, miradlo. Ya hablo, coño. Es que hemos Oye, estado miradlo, repasando coño. todo. Hombre, Alberto, qué agresivo eres, por favor. Una buena frase para acabar, el principio de las coaliciones en España. De las coaliciones en España y esperemos que sea y continúe, porque al final las coaliciones lo que te dan es un pluralismo que se necesita en España, ¿no? Haya más rendición de cuentas. Efectivamente, porque para eso estamos los politólogos, para la rendición de cuentas. Los políticos, no los politólogos. Bueno, para analizar la rendición de cuentas, si no hay rendición de cuentas, pues poco vas a analizar. Bueno, y ya voy a poner la pantalla en completas, despedidos y... bueno, y esperemos que se nos haya escuchado bien o lo Yo creo mejor que posible. este directo ha sido una delicia a nivel técnico, Raúl, ¿eh? Más no te voy a decir, o sea, ha estado rico. Bueno, Rico, voy a rico. poner la pantalla completa y ya. Pues ala, pues Muchas eso, gracias. que duren las coaliciones y viva el Real Madrid. Buah. Bueno, ahora ya estoy en pantalla completa. Lo primero, Aupa Atleti y Viva Real Madrid, aquí no. Pero bueno, eso no es el tema. Hemos estado repasando las coaliciones, hemos visto los temas de las noticias en España, de las coaliciones en España, ¿no? Es decir, cómo ha generado algunas disensiones, pero bueno, como vemos en Europa, las coaliciones es algo normal y eso es lo que tenemos que aprender, que en España esto va a ser algo que va a estar en continuo ¿cómo decirlo? Un continuo conflicto entre los partidos, pero tenemos que tener claro que esto va a ser la norma. Y bueno, muchas gracias, aunque haya sido un poquito enrevesado este final, bueno, pues no, es que es politics, es que esto, es que la perfección aquí no está en politics, aquí hablamos de política, de gráficos, de mapas, pero aquí la perfección no está. Y bueno, pues muchas gracias, suscribiros y nos vemos, hasta la próxima.